Muy bien, comencemos. Hoy revisaremos las técnicas histológicas. Eso quiere decir cómo nosotros transformamos un tejido, ya que puede ser obtenido por necropsia o por una biopsia, en una placa observable al microscopio. Mi nombre es Luis Sarabia, tecnólogo médico, y vamos a comenzar con este procedimiento ya para que lo podamos entender. Comencemos. Bueno, fijar un tejido en el fondo es preservar sus características morfológicas y moleculares, ¿ya? Lo más parecida posible a la que poseía en su estado vivo, ¿ya? Es como hacer una fotografía del tejido vivo y poder observarla tras algún tratamiento. ¿Ya? Esta observación que nosotros realizamos al microscopio ya requiere de una fijación, una preservación de ese tejido, ¿ya? Así los fijadores deben evitar, por ejemplo, la propia destrucción del tejido, la autólisis celular, ¿ya? Proteger frente a ataques bacterianos, por lo tanto tiene que tener algún poder bactericida, ¿ya? Insolubilizar elementos solubles que se requieren estudiar y evitar distorsiones y retracciones tisulares que afectan el volumen y que en el fondo va a hacer que cambie toda esta morfología del tejido y de las células, ¿ya? Por lo tanto, nosotros lo que comúnmente utilizamos en técnica histológica o el fijador de uso más común es la formalina, en una solución acuosa de formaldehído al 37%, en diluciones variadas, ¿ah? Y en combinación con otra sustancia química, siempre en un líquido llamado buffer que va a mantener un pH adecuado. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es la extracción del tejido. Muchas veces para poder diagnosticar con certeza una patología, necesitaremos de la ayuda de una biopsia de tejido para luego ser observada al microscopio. Ese es el primer paso. El segundo paso, ¿ya?, es obtener cortes en pequeños trozos, ¿ah? Este tejido, así como está, no nos sirve porque el poder de penetración de los fijadores es limitado. Por lo tanto, la muestra obtenida se cortará en trozos que no sobrepasan los 5 milímetros, ¿ya?, de grosor. Podemos sacar pequeños cubitos, ¿ah?, de máximo medio centímetro de diámetro, ¿ya?, para permitir que los químicos con los cuales serán tratados puedan penetrar eficientemente hasta la zona más profunda de este tejido. Después viene un tercer paso que vamos a proyectar aquí, ahí está, que es la fijación propiamente tal, ¿ya? Por lo general se ocupa de formalina al 10% tamponada en algún medio buffer, ¿ya? Este paso es crucial, ya que la finalidad de la fijación es mantener la forma de la estructura tisular al fijar la posición de la proteína en su estado original, o lo más parecido posible, ¿ya? Después viene un cuarto paso que es la deshidratación, ¿ya? La deshidratación, tras la fijación de la muestra, es necesaria para retirar el agua y para detener al máximo las reacciones químicas de los tejidos. En este paso se ocupará una concentración creciente de alcoholes, que por lo general inicia con un alcohol 50 o 70, dependiendo del protocolo, llegando al alcohol absoluto, el alcohol de 100 grados, ¿ah?, que corresponde a la deshidratación ya total. Después viene un quinto paso, que es el aclaramiento, ¿ya? El aclaramiento, ¿ya?, consiste en sumergir este tejido en silol, ¿ya?, con dos finalidades. Primero, aclarar el tejido retirando la mayoría de los pigmentos naturales. Segundo, hacer miscible, ¿ya?, el tejido en parafina, o sea, que el tejido pueda incorporar la parafina que vamos a introducir posteriormente de la mejor manera posible, ¿ya?, que es el siguiente paso. Veamos entonces el paso 6. El paso 6 es la preparación del bloque, ¿ya? La muestra se introduce en pequeños moldes junto a parafina, ¿ya? Pero esta parafina en estado, o mejor dicho, a temperatura ambiente es sólida. Por lo tanto, se coloca a 60 grados, ¿ya?, en que una vez que esta muestra toma la temperatura ambiente, se solidifica nuevamente esta parafina, ¿ya?, formando un bloque compacto de parafina, ¿ya? ¿Para luego qué? Para luego ser cortado. Y ese será el paso número 7, ¿ya? Los cortes que se obtienen a través de un equipo, que es el micrótomo. Veamos. Corte en el micrótomo. Esta muestra se corta en finas lonjas, ¿ya?, utilizando un pequeño equipo llamado micrótomo, ¿ok? Es como lo estamos observando ahí en esa fotografía.
El grosor de estos cortes va entre 1 y 20 micrómetros, ¿ya? Salvo algunas excepciones, ¿ya? Que podemos obtener algunos cortes más gruesos cuando queremos estudiar la estructura tridimensional, por ejemplo, de una neurona, sus dendritas, sus axones, pero en general va entre 1 y 20 micrómetros de grosor. Lo más común es que sean 5 micrómetros de grosor, ¿ya? Sabemos que un milímetro tiene 1000 micrómetros, ¿ya? Por lo tanto, para que nosotros vayamos dimensionando esos tamaños, esas longitudes. Y el octavo paso es el montaje. Paso 8, montaje. Los cortes que en general tienen un grosor de 5 micrómetros se transfieren desde un baño de agua a 30 grados Celsius a un portaobjeto previamente cubierto de algún adhesivo para tejidos, ¿ya? Puede ser algo tan básico como albúmina, que se obtiene fácilmente a través de la clara de huevo, ¿ya? O se puede comprar. Después viene un paso 9, que es la desecación en una platina temperada. Generalmente esta desecación es a 30-32 grados Celsius para retirar, para secar este tejido y se adhiera fuertemente al portaobjeto. Después viene el paso 10, que es la extracción de la parafina con silón, ¿ya? Recuerden que la parafina es miscible con el silón, por lo tanto la puede retirar fácilmente, ¿ah? Los cortes ya montados en las placas deben quedar libres de esta parafina, por lo tanto se utiliza el silol también llamado sileno, ¿ah? Como medio propicio para retirar esta parafina. Y así los cortes pueden iniciar el proceso de su rehidratación, ¿ah? Y posterior tinción, ¿ya? Necesitamos hidratar estos tejidos para que se puedan teñir. Por lo tanto, el paso 11 es la hidratación, ¿ya? Los cortes ya libres de parafina y encilol deben iniciar un proceso de rehidratación en una batería de alcoholes cuya concentración es decreciente, desde el alcohol 100 al alcohol 70. El paso 12 es la tinción, ¿ya? En este paso es fundamental para hacer evidente tanto la estructura intracelular y extracelular que componen el tejido a estudiar. Nosotros vamos a poder teñir los núcleos de un color distinto al citoplasma, su organelo, su membrana plasmática, etc. Y después de teñir, nuevamente deshidratamos. Una vez realizada la tinción, la muestra se deshidrata en una batería de alcoholes de concentración creciente, que generalmente va de un alcohol 70 a un alcohol de 100, que es el alcohol puro, ¿ya? El paso, y antes de eso, pasamos este tejido a silol nuevamente, por lo tanto es deshidratación y silol, para que este tejido pueda ser montado, en un vidrio, que es el portaobjeto, de manera permanente. Por lo tanto, el paso número 14 es montaje permanente. Una vez que el corte se encuentra completamente deshidratado, se sumerge en este silón, permitiendo que la muestra sea cubierta por un medio adherente que facilita la fijación del cubreobjeto, ¿ya? De esta manera se asegura la protección y durabilidad de la muestra obtenida, ¿ya? Eso. Bien. Las características tisulares y celulares finas se observan con los microscopios. Sin embargo, con estos aparatos solo se pueden observar muestras de tejido que tengan un grosor muy pequeño, ya que de no ser así hay problemas de difusión y penetración de la luz en el caso de los microscopios ópticos y de penetración de los electrones en el caso del microscopio electrónico, por ejemplo el microscopio de transmisión, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que hacer secciones de los tejidos que queremos estudiar, ¿ya? Las cuales pueden ir desde un grosor de unos cuantos nanómetros hasta centenares de micras, ¿ya? Los aparatos mecánicos para hacer secciones de un grosor de micrómetro se denominan micrótomos y existen diferentes tipos según el grosor que queramos conseguir en nuestro corte, en nuestras secciones, y según el medio de inclusión en el que se encuentre el tejido y según el proceso de endurecimiento de la muestra, si es por congelación, si es por inclusión, y esto también va a ser distinto si es una inclusión para la microscopía óptica, como lo que estamos viendo en esa imagen, en ese esquema, o una inclusión para microscopía electrónica. Muy bien, veamos ahora la tinción. La mayoría de los tejidos, sobre todo los tejidos de animales, son incoloros y por ello necesitamos teñirlos para observar sus características morfológicas, ¿ya? Con el microscopio óptico. Ello se consigue con el uso de colorantes,
que son sustancias coloreadas que son capaces de unirse de manera más o menos específica a estructuras del tejido, aportándole de esta manera color. ¿Ya? Se utiliza normalmente para teñir a las células y componentes tisulares que van a ser observados con el microscopio óptico, y por ello se realiza habitualmente sobre secciones de tejido, sobre cortes de tejido. Una de las tinciones más comúnmente usadas en histología es la hematoxilina y eosina sobre cortes de parafina. ¿Ya? Como vemos, se usa un colorante básico, hematoxilina, y otro ácido, que es la eosina, para teñir de diferente color las estructuras ácidas y básicas de la célula. Antes de proceder a la tinción, si partimos de cortes de parafina, tenemos que llevar a cabo un tratamiento previo sobre esta sección, sobre estos cortes, como es el desparafinado y la hidratación, puesto que estos colorantes son hidrosolubles. Entonces, como vemos acá, vemos una región, una zona de parafinado del tejido, que se sumerge en esos frascos que estamos viendo ahí, pero hay que retirar esa parafina en silol. ¿Ya? Recuerden que el silol hace miscible la parafina, que se disuelva. ¿Ya? Luego se hidrata este tejido en una batería de alcoholes de concentración decreciente, partiendo del alcohol 100, llegando al alcohol 70 u 80, se hidrata en agua destilada y posteriormente se pasa por una batería de tinción como podría ser la hematoxilina y la eosina. Bien, una vez realizada la tinción, nosotros tenemos que deshidratar la muestra en una batería de alcoholes de concentración creciente, ¿ya? Que puede partir de 70, pasar a 96, después etanol absoluto varias veces, pasar en un líquido miscible, ¿ya? Como es el silol o sileno, de tal manera que es un líquido intermediario entre el alcohol y el pegamento que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Un pegamento cuya finalidad va a ser adherir un cubre objeto al preparado, ¿ya? Se coloca un medio montaje, que es este pegamento, ¿ya? Sobre el tejido ya teñido, ya deshidratado, ¿ya? Va a estar con alguna gota de silol este tejido, eso va a facilitar la dispersión también del pegamento para que se esparza naturalmente y fácilmente sobre el preparado, y luego de eso colocamos el cubre objeto. Bueno, hay un sinnúmero de tinciones o de colorantes. Lo importante es saber para qué sirven. Por ejemplo, la hematoxilina siempre va a teñir de azul o morado, va a andar en ese rango de tono. El núcleo, regiones ácidas del citoplasma, regiones fosfatadas, regiones sulfatadas también, como encontramos en el cartílago, ¿ya? Eh, la eosina, por otra parte, tiene tonalidades que van del amarillo al rojo, ¿ya? Por lo tanto, comúnmente en los libros de histología sale como el color rosa, pero en el fondo es más rojizo. ¿Ah? Son las regiones básicas del citoplasma, fibra de colágeno. Esa estructura podemos verla claramente teñida con la eosina. Hay otra tinción que es el tricrómico de Mason, ¿ya? Que tiñe azul oscuro el núcleo, de rojo el músculo, la queratina, citoplasma, y de azul claro sustancias mucinógenas, como el mucus, y el colágeno. Esta es una mezcla del colorante, por lo tanto la llamamos un tricrómico. Hay un colorante de orseína acética, que se utiliza mucho para la tinción de fibra elástica, en donde esta fibra elástica se tiñe más bien de café. Hay un colorante de Weiger para fibra elástica. El colorante Weiger tiene este tono azul y se lo confiere a la fibra elástica. Está la tinción de plata, que tiñe de negro las fibras reticulares. Las fibras reticulares corresponden a colágeno tipo 3. ¿Ya? La hematoxilina férrica, que tiñe de negro estriaciones musculares. Por lo tanto, el músculo estriado esquelético y el cardíaco se tiñe rápidamente y fácilmente, pudiendo distinguirse estas estriaciones oscuras y claras, alternadas. ¿Ya? El núcleo y los eritrocitos también se tiñen de negro con la hematoxilina férrica. Tenemos el ácido periódico Schiff, conocido comúnmente como la tinción de Paz, que tiñe de magenta el glucógeno y moléculas ricas en hidrato de carbono. ¿Ya? El colorante Wright y Giemsa, que tiñe de rosa eritrocitos, los gránulos eosinófilos, ¿ya? De estas células, de los eosinófilos.
y de azul el citoplasma de monocitos, eritrocitos y linfocitos. Pero en el fondo, nosotros el colorante que más utilizamos en técnica histológica y en los laboratorios de patología del mundo es la hematoxilina y la eosina. Veamos algunas cosas que nos interesan sobre la hematoxilina y la eosina, incorporando el principio de colorante básico, colorante ácido. ¿Ya? Un colorante básico tiene carga neta positiva, reacciona con grupos aniónicos como los fosfatos del ácido desoxirribonucleico o ribonucleico, en el fondo fosfato de los ácidos nucleicos, ya el ADN, ARN, y en este caso hablamos nosotros de basofilia. ¿Ya? Aquí vemos el azul de metileno, ¿ya? Que es un colorante que tiñe las sustancias ácidas, pero con la hematoxilina tenemos que tener en cuenta algo. La hematoxilina no es exactamente un colorante básico, pero tiene propiedades muy semejantes a las de los colorantes básicos. Se emplea junto con el aluminio, ¿ya? Que actúa como un mordiente, una molécula intermediaria, y este aluminio hace que la hematoxilina se una a los fosfatos o a los sulfatos. ¿Ya? Por lo tanto, de esta manera hacemos una especie de puente entre la hematoxilina y estas sustancias ácidas. Por otra parte, tenemos un colorante ácido con carga neta negativa que reacciona con grupos catiónicos, como los grupos amino de proteína, y en este caso esta sustancia que se tiñen, ¿ya? Lo llamamos sustancia acidófila, y aquí encontramos a la eosina. Por lo tanto, este es un colorante ácido. Bien, ahora, nosotros nos encontramos acá con una batería de tinción, donde encontramos los colorantes, como la hematoxilina y la eosina, y vamos definiendo algunas propiedades. Por ejemplo, la hematoxilina es un colorante básico, pero ya tenemos claro que en estricto rigor no lo es, pero actúa como tal, gracias al aluminio, ¿ya? Eh, Tiñe la sustancia de color azul, morado, incluso sustancias que son extremadamente fosfatadas, como los núcleos, pueden llegar a ser teñidas con un azul extremadamente intenso. ¿Ya? Los ribosomas también. ¿Ya? Los ribosomas tienen este ácido ribonucleico, sustancia ácida, formada en base a grupos fosfatos. ¿Ya? Por lo tanto, son sustancias basófilas, son estructuras celulares basófilas. Por otra parte, tenemos la eosina, que es un colorante ácido. Este sí es un colorante ácido, que va a teñir las sustancias de rosado, amarillo, naranjo, pero va en torno a esas tonalidades. ¿Ya? Aquí encontramos el citoplasma, las proteínas ácidas, el colágeno, ¿ya? Y en este caso hablamos que el citoplasma y el colágeno son sustancias acidófilas, o también llamadas eosinófilas porque se tiñen con eosina. Veamos un ejemplo, alguna estructura. Aquí estamos viendo una zona de la mucosa del estómago y veamos primero la hematoxilina. Aquí es un colorante básico, tiene de color azul a componentes ácidos como el ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico, por lo tanto son regiones ácidas del citoplasma y el núcleo, obviamente. Y así también tenemos la eosina, colorante ácido que tiene de color rosado a componentes básicos como regiones básicas del citoplasma, fibra de colágeno, etc. Por lo tanto, aquí estamos viendo los dos principios, acidofilia y basofilia. Por lo tanto, veamos la siguiente imagen. Cuando hablamos de basofilia, célula basófila, estamos hablando de células que se tiñen con esta tonalidad azul o morado correspondiente a la hematoxilina. ¿Por qué una célula se tiñe en su núcleo de color azul? Porque todos los núcleos tienen ácido desoxirribonucleico, que es ADN y obviamente incorpora en su molécula fosfato. Y el fosfato tiene afinidad con la hematoxilina, por lo tanto siempre los núcleos van a tener estos tonos azulados, a diferencia del citoplasma. ¿Ah? Porque nosotros nos encontramos en este caso, por ejemplo, en esta muestra de hipófisis, ¿ya? Adenohipófisis, encontramos algunas zonas más bien rosadas, ¿ya? Zonas que son acidófilas, se tiñen con la eosina, por lo tanto son zonas eosinófilas también las podríamos llamar. Pero hay otras células que tienen mucho ácido ribonucleico enfocado en la síntesis de producción de proteína en el citoplasma.
Por lo tanto, como hay tanto ácido ribonucleico en el citoplasma, ese citoplasma también se va a teñir, al igual que el núcleo, de manera basófila. ¿Ya? Pero podría darse el caso en que el citoplasma se tiña muy débilmente o no se tiña. En ese caso hablamos de células cromófobas, ¿ah? Que tiene aversión, fobia al color. Cromo significa color. Muy bien. Entonces, brevemente hemos revisado cómo obtener un corte a partir de una biopsia y cómo poder después observarla al microscopio. Eso es todo por mi parte. Espero que le saquen provecho a este material y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.